la ruta Founders. Descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Camila Sauleda fundó Woman on Work, un marketplace que conecta talento profesional femenino con empresas que buscan avanzar proyectos específicos vía la modalidad freelance. Ellos pertenecen a la 7ª generación de Startup Perú. Woman on Work surgió luego de que Camila tomara una pausa laboral para atender la salud de su segunda hija. Luego de realizar consultorías independientes que le permitieron mantenerse laboralmente activa, identificó una solución para miles de mujeres que pasan por el mismo dilema. Luego de reclutar el talento que las empresas buscaban, empezaron una labor comercial para reunirse presencialmente con las empresas. Al entender sus requerimientos y conectarlos directamente sin usar tecnología de por medio, pudieron convertir sus primeras ventas. Ahora, Woman on Work permite que más y más mujeres puedan tener un balance entre su vida personal y profesional, brindando su experiencia y conocimiento en un esquema laboral fuera del tradicional para sacar adelante proyectos de empresas. Escuchemos la entrevista. Hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por darte este espacio. No, hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Dale, perfecto. Por favor, ¿podrías contarnos cuál es la esencia de Woman on Work? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué beneficio principal es el que brinda? Sí, les cuento. Woman on Work es el primer marketplace de talento femenino freelance del país. ¿Qué quiere decir esto? Lo que buscamos es conectar mujeres profesionales que tienen una sólida formación académica, que tienen muchos años de experiencia laboral, pero que han decidido por una razón u otra salir del esquema laboral tradicional. Y las conectamos con empresas que necesitan sacar adelante proyectos específicos o que tienen necesidades, problemas específicos, y los conectamos para que puedan trabajar en conjunto por proyectos, a modo de proyectos por un periodo determinado. Ok, entonces entiendo que es una conexión entre personas y empresas con determinados filtros y que eventualmente llevan a una colaboración que brinda utilidad a ambas partes. Así es, el mundo freelance está creciendo muchísimo a nivel mundial. Si bien, digamos, a Perú todavía no ha llegado con tanta fuerza, es una tendencia mundial el que se pueda empezar a trabajar de forma freelance, ¿no? Entonces, las empresas, al tener una necesidad específica, un problema específico, necesitan muchas veces un perfil específico para poder solucionar o atender esa necesidad. Entonces, nosotros ponemos a su disposición y le permitimos conectar con una mujer profesional que tenga ese expertise específico, ese conocimiento específico, para que pueda sacar adelante ese proyecto. Digamos, de cara a la empresa, el beneficio es poder atender de forma eficiente y con prácticamente nula curva de aprendizaje una necesidad específica. Y por el lado de la mujer profesional es que pueda mantenerse activa en el mundo laboral, manteniendo un balance, ¿no? Si bien no es exclusivamente para madres, sin duda el mayor porcentaje de las mujeres profesionales que pertenecen a nuestra comunidad lo son, y justamente por un tema de maternidad es que han decidido tomar una pausa en el esquema laboral tradicional. Okay. ¿No? Entonces lo que están buscando es justamente oportunidades que les permitan mantenerse activas, que les permitan mantener independencia económica, sin embargo no bajo un esquema tradicional en el que por lo general son más de 12 horas de trabajo al día. Claro, así es. Bueno, Camila, mira, acabamos de empezar el año 2020. Tú cuéntanos cuántos años retrocedemos hasta que identificaste esta oportunidad. En realidad fue hace como poco más de 3 años. Okay. Tal vez ya casi 4 en realidad, en donde justamente yo pasé por este dilema de la maternidad. Yo, con más de 12 años de experiencia en el mundo corporativo y con una línea de carrera bastante buena, tuve mi primer hijo. Uh-huh. Y sin duda empiezan esos cuestionamientos de cuánto tiempo le estás dedicando a la parte profesional y cuánto a la parte familiar, ¿no? Sin embargo, el haber estudiado 2 carreras, el tener una buena línea de carrera, te motivan a seguir avanzando. Pero mi segunda hija nació con un problema de salud, lo que me llevó a que esos cuestionamientos se tuvieran que concretar en una acción que era que necesitaba tomarme una pausa para poder atender sus necesidades, estar con ella y acompañarla en este proceso, ¿no? Entonces ahí fue que renuncié con la idea de tomarme un año sabático. Okay. Pero sin duda a los pocos meses
también me estaba volviendo loca en la casa, ¿no? Entonces tuve la suerte de encontrar empresas que justamente tenían necesidades específicas para las cuales mi experiencia, mis conocimientos le eran útiles, y empecé a hacer consultorías independientes, consultorías freelance. Y identifiqué que finalmente esto le era de mucho valor para la empresa y de mucho valor para mí, porque como te comento, permitía que manteniera cierta independencia económica, me permitía mantenerme activa, y ahí fue que empecé a cuestionarme por qué esta solución tendría que ser solo para mí, si este problema no es solamente de Camila Sauleda, ¿no? Claro. Sin duda es de miles de mujeres peruanas que pasan por este dilema de la maternidad o de tener otro tipo de necesidades que atender, como también son los estudios o atender a algún familiar enfermo, ¿no? Entonces, al darme cuenta que acá había una oportunidad para la empresa, para la mujer, decidí escalar esta solución y podérsela alcanzar a más mujeres que estén en una situación similar a la que yo estaba pasando en ese momento. Claro, entiendo. Y entiendo que hay una doble, digamos, investigación y entendimiento, ¿no? Tú estás conectando a personas que sí tienen determinado perfil, y también estás conectando a empresas para, digamos, experimentar algo nuevo. Cuéntanos más o menos cómo fue. Sabías que había un problema, pero ¿cómo pudiste probarlo o cómo pudiste validarlo, digamos, en el mercado por parte de las personas o, digamos, en este caso, las mujeres? Y también por el lado de las empresas que eventualmente podrían contratar servicios freelance. Efectivamente, nosotros tenemos dos clientes, porque finalmente las especialistas WOW, que es como nosotras llamamos a las mujeres profesionales, Ajá. son nuestros clientes para nosotros más importantes, y ahí lo que validamos fue haciendo muchas entrevistas, ¿no? Y conversando mucho con mujeres que a través de referidos sabíamos que estaban pasando como por este cuestionamiento, este dilema, y en donde vimos que sin duda la necesidad estaba latente. La gran duda o el gran reto más bien estaba por el lado de las empresas, porque al final cambiar paradigmas o cambiar temas culturales es bastante complejo, y nosotros veíamos claramente que acá había mucho paradigma, que es que tú tienes que ver a una persona sentada en su escritorio para saber que está siendo productiva, para saber que está realmente trabajando, y nosotros lo que proponemos es justamente lo opuesto, ¿no? Que no necesariamente inclusive la persona tenga que estar ahí, o sea, la persona tiene un objetivo o tiene un problema identificado, y lo que tiene que hacer es trabajar para solucionarlo, pero no necesariamente bajo el esquema tradicional, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue reunirnos con empresarios. Okay. Nosotros inicialmente nos enfocamos mucho a pequeñas empresas porque sentíamos que ahí era donde iba a estar nuestro principal nicho. Claro. Y hablamos mucho con empresarios, con empresas familiares, y sin duda nos dieron luz verde a que esta era una necesidad, que sí existía necesidad de un talento comprobado, de un talento, de una experiencia comprobada, de un conocimiento para ir y atender necesidades específicas, ¿no? Y lo que hicimos fue lanzar un MVP, que fue una plataforma, en realidad inicialmente dirigida a las mujeres, porque dijimos, de nada nos va a servir salir y ofrecerlo a empresas si finalmente no tenemos talento que ofrecer. Entonces dijimos, vayamos primero con la validación de las mujeres, y lo que hicimos fue crear una página web propia en Wix, algo, digamos, manual, por así decirlo, pero que fue de mucha utilidad, en donde explicábamos el concepto y abríamos un espacio de registro para las especialistas, y en realidad la comprobación de la necesidad fue inmediata, porque en menos de un mes teníamos más de 400 currículums de mujeres profesionales que estaban interesadas en un esquema como el que planteábamos, ¿no? Ajá. Wow. Y digamos que era netamente informativa, ¿no? O sea, ya ustedes después tenían la labor de comunicar de qué se trata el mensaje, y ya supongo que te dejaban los teléfonos y su labor era llamar y un poco comprobar también el problema, ver qué cosas ellas buscaban, aparte de una vez ir consiguiendo los currículos, ¿no?
efectivamente era informativa, sí teníamos ahí toda, digamos, la explicación del concepto y el formulario de registro tenía varias preguntas filtro que nos permitían de alguna forma sacar la estadística de por dónde venía la necesidad de las chicas, ¿no? Nosotros no llegamos a comunicarnos personalmente con todas las chicas, porque en esta primera fase lo que nosotros hicimos fue como te comento, la validación de que efectivamente existiera una necesidad por el lado de las profesionales de contar con un esquema flexible, de un esquema como temporal, y el mismo formulario nos permitía clasificar digamos, la necesidad que tenía la profesional en el momento en el que estaba pasando, porque recordemos que nosotros hablamos de mujeres que necesitan tomarse una pausa, pero también hay mujeres que ya se tomaron la pausa y que están listas para reinsertarse bajo un esquema full time, ¿no? Entonces, a través del cuestionario es que nosotros podíamos segmentar estos dos grupos de mujeres profesionales que están dentro de nuestra comunidad. Claro, entonces hasta ahí ya, ok, entiendo. Contábamos con digamos, una buena cantidad, una buena base de datos como para empezar la conexión. En este caso ya tenías a todos las potenciales postulantes. Entiendo que la solución digamos, los primeros prototipos de la solución tal cual de Woman on Work es cuando empieza la comunicación con las empresas, ¿no? Así es. Ahí es donde unos meses después, una vez que ya sentíamos que teníamos una comunidad robusta de profesionales, es que empezamos la labor comercial de cara a las empresas con bastante más fuerza, porque si bien igual nosotros comunicábamos la propuesta, al ser algo nuevo, sin duda requería también mucho trabajo face to face, el realmente ir, explicar, y empezamos con una red de referidos propia digamos, mía, de los socios, de amigos, de los familiares, ir tocando puertas de referidos que estuvieran en empresas. Como te comenté inicialmente, tratamos de enfocarnos, mejor dicho, mucho en empresas pequeñas, porque sentíamos que ahí había mayor necesidad de talento, pero también cuando empezamos a hacer esta relación de referidos, vimos que había muchos dentro de grandes empresas, ¿no? y de empresas más grandes. Entonces dijimos, ok, igual vayamos y entendamos cuál es su visión, y grande fue nuestra sorpresa de que para empresas grandes este esquema igual también era atractivo, porque si bien ellos sí cuentan con los recursos, con el presupuesto para tener buen talento en planilla, igual tienen proyectos y necesidades muy ambiciosas, muy grandes, que por lo general también pueden requerir recursos adicionales, ¿no? Claro. Y así fue como empezamos a tocar puerta por puerta a través de referidos. Además, hoy ya hemos llegado contándole acerca de la propuesta a cerca de 200 empresas. Wow, okay. Y seguimos, viendo la forma como escalar y potenciar la comunicación por el lado comercial, ¿no? Ok. Y Camila, ahí ya nos contaste cuál fue el primer prototipo para conseguir por este lado a las mujeres que desean postular. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas cómo fue el primer prototipo que tuvieron con las empresas? O sea, ¿qué les presentaban? ¿Qué es lo que funcionó? O para tal caso, ¿cómo pudieron identificar qué fue lo primero que tenían que desarrollar o, prototipar? ¿Eso fue en base a las conversaciones que tuvieron con las empresas? Sí, te cuento que por el lado de las empresas inicialmente nos quedamos en una fase más manual, porque como te comenté, al ser una propuesta nueva, al ser un esquema nuevo, sí sentíamos que era muy necesario este face to face, y por eso, el acercamiento fue personal, o sea, fue tocar, como te comentaba, puerta por puerta, ir a una reunión, ahí mismo presentarle con una presentación, sí, ¿no? Okay. Pero no había, la plataforma no le generaba una interacción hasta ese momento a la empresa, porque sentíamos que primero había que explicarles que existía esta alternativa de contratar a alguien por proyecto antes de poder pensar, en una plataforma per se. Ya después de un año de
en realidad un poco menos del año, sí, a raíz de todos estos acercamientos face to face personales, fuimos sacando información de cómo a ellos les gustaría hacer ellos mismos la búsqueda de ese perfil que necesitan para un proyecto, para una necesidad específica. Y como segunda fase es que lanzamos ya una plataforma con un motor de búsquedas que le permite a la empresa hacer la búsqueda en línea y directamente. Pero en la fase inicial del lanzamiento nosotros íbamos, le explicábamos, entendíamos su necesidad y nosotros hacíamos la búsqueda por ellos. Hoy por hoy ya la empresa puede hacer la búsqueda directamente y en línea a través de la plataforma. Claro, y entiendo que en ello ustedes originalmente eran en el sistema, ¿no? Ustedes buscaban la base de datos, ustedes mediante correo corporativo, supongo, y dan a conocer a las empresas los potenciales candidatos y después todo el acompañamiento. Y supongo que en toda esta interacción manual ustedes pudieron también identificar cuáles eran las principales variables que tomaban en cuenta, cuál primero, cuál al último, cómo más o menos cómo podría entenderse y cómo podría funcionar el sistema en base a lo que conversaban, ¿no? Exacto, eso sí, sin duda esa primera parte manual creo que fue vital para poder armar una plataforma más robusta y más ajustada a las necesidades específicas de las empresas, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando se habla de proyectos digitales, claro, uno piensa que tiene que salir de buenas a primeras en el primer prototipo con la versión digital al 100%, y en el caso de Women at Work eso no fue necesariamente lo que nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, salimos más bien, te diría yo, como te digo, con una plataforma más informativa que otra cosa, y fuimos más bien al revés, como más manual, para luego permitir que esa información que recopilamos nos permitieran luego lanzar la plataforma más ad hoc, más adecuada a las necesidades de lo que estaban buscando las empresas. Claro. Camila, cuéntanos un poco más adelante. Cuando llegaron, digamos, a la primera venta, a la primera conexión que significó una venta para Women at Work, ¿esto fue en la época, digamos, en la sección en la cual era la operación manual o era la operación digital? Cuéntanos un poco sobre ese caso, cómo llegó el cliente, cómo fue la transacción así. Fue en la época aún manual. Ah, wow. De hecho, nosotros empezamos, de hecho tuvimos unas colocaciones iniciales freemium, por así decirlo, ¿no? Okay. O sea, sin cobrar, porque al comienzo había mucha duda o cuestionamiento sobre los perfiles que nosotros podíamos tener y demás. Entonces fuimos donde 3 empresas que sí identificamos que claramente sí tenían una necesidad, tenían proyectos en el pipeline que estábamos seguros nosotros podíamos ayudarlos, y les ofrecimos hacer todo el proceso de forma gratuita para que nos conozcan, ¿no? Entonces tuvimos 3 primeras colocaciones que las hicimos sin ningún cobro asociado. Okay. Y fueron bajo el esquema igual todavía manual. Ya a partir de tener estas 3 y de poder, digamos, la labor comercial viniera acompañada de ya tener 3 casos de éxito, fue que empezamos ya el periodo con cobro efectivo, ¿no? Okay. Pero también fueron en la etapa de aún no al 100% digital. Yo te diría que recién como te comentaba, de hecho al año de operar, en donde ya teníamos varias ventas hechas, fue que recién invertimos por la plataforma actual, que es la que ya cuenta con el motor de búsquedas. Y aún así, hoy por hoy todavía las empresas siguen requiriendo mucho contacto con nosotros para la parte de la búsqueda, como que aún hay como una necesidad de asegurar que el entendimiento del requerimiento sea por una persona más que por la máquina o el buscador en sí. Así es. Pero es parte, creo yo, del proceso y de la educación que poco a poco se tiene que ir teniendo para luego ya migrar a que sea 100% digital, ¿no? Claro, es un poco adaptarse. Hay algunas empresas que pueden pedirlo todo más digital, hay otras que le piden tanto. Y es un poco también la labor de este negocio digital en poder identificar en qué no solamente qué cliente, sino que en qué situación está ese cliente, ¿no? Fácil necesita algo para ayer o fácil necesita algo más planeado, y todo eso ustedes ya con el tiempo una empresa puede desarrollar ese olfato, digamos, ¿no?
Sí, totalmente, así es. Ok, Camila, entonces, claro, y otra cosa también era que para el desarrollo ustedes ya tenían ingresos. El tema es que no necesariamente es que se tienen los suficientes ingresos como para ya pagar el desarrollo, sino es que en el fondo de todo se tiene la confianza, ¿no? Ya sabes que hay un mercado, ya sabes que hay un cliente que paga y eso te da la seguridad como para empezar una fase de desarrollo e inversión más fuerte, ¿no? Así es, sí. O sea, igual la inversión, o sea, igual el lanzamiento de la plataforma requirió inversión, o sea, Ajá. no fue pagada aún por la misma facturación, Ajá. pero como bien dices, te da como mayor seguridad o tranquilidad el que estás invirtiendo en algo que has visto que ya tiene resultados, ¿no? No los resultados aún de repente con utilidad, pero que ves que es algo que sí está calando, que es algo que es valorado por las empresas, que es valorado por las profesionales, y sin duda eso te da seguridad. Ok, perfecto. Bueno, Camila, hemos repasado 3 años en poco menos de 20 minutos. Y quería preguntarte, ahora que ustedes ya tienen ya 2 años en el mercado, poco más de 2 años en el mercado y con esta experiencia, ¿identificas alguna sección, alguna fase en la cual crees que mirando hacia atrás podría haber sido quizás más rápida, más eficiente o algo que podrías haber cambiado? Yo creo que siempre o sea, las cosas se pueden hacer distintas, mejor, porque es un aprendizaje continuo, ¿no? Pero en general creo que hemos pasado por una buena etapa, tal vez el no invertir más en formar equipos. O sea, si bien nosotros somos un grupo de 3 socios, no todos se dedican al 100%, ¿no? Entonces, de repente, algo que a veces pienso es tal vez haberle metido más fuerza al equipo del día a día podría haber hecho que la fase inicial avance más rápido. Creo que podría ser una de las cosas, ¿no? Mirando hacia atrás. Sin embargo, como te digo, creo que de repente si le hubiéramos metido más equipo y los gastos tal vez hubieran sido más altos, de repente no hubiéramos podido aguantar algunos meses. O sea, creo que todo tiene sus pros y sus contras, y al final creo que sí lo hemos hecho de la mejor forma que creíamos que se podía hacer y que nos ha venido funcionando, ¿no? Claro. Si bien, como dije en algún momento antes, no con los resultados que tal vez planeamos al comienzo, pero también, nuevamente, se trata de un cambio cultural, se trata acá de cambiar paradigmas del tema laboral, y yo creo que eso de por sí es algo ya muy, muy complicado, ¿no? Pero que creemos que está empezando a rendir sus frutos y que las empresas están entendiendo bien el valor de lo que es tener talento calificado, talento comprobado para atender necesidades específicas. Claro. Se me pasó a preguntarte, Camila, ¿cómo fue que ustedes entre socios empezaron? ¿Eran conocidos? ¿Fue uno externo? Más o menos, ¿cómo fue la dinámica? Yo, o sea, uno de mis socios es un amigo de toda la vida, Ah, wow. Okay. con el que además, digamos, muchas veces él me había contado de planes de hacer una empresa consultora, y siempre me decía, podríamos trabajar juntos en la empresa consultora, pero que luego, digamos, en función a mi experiencia de haber tenido estas consultorías independientes, un día me lo crucé y le dije, oye, finalmente no hicimos, o sea, no trabajé contigo en tu consultora, pero ahora soy yo consultora, y le conté un poco, digamos, acerca de esta experiencia que venía teniendo, y me comentó que de hecho era algo que él había también venido investigando mucho, porque como te comenté, este tema freelance, este tema de conectar talento freelance con empresas, es una tendencia mundial, y él justamente había estado viendo varias plataformas de fuera que tenían este esquema. Entonces me dijo, juntémonos y tomemos un café, y así lo hicimos, y vimos que al final lo que él había estado investigando efectivamente se ajustaba mucho a la experiencia que yo había tenido, y que veíamos que había una oportunidad, ¿no? Y el tercer socio es un amigo muy cercano de este amigo mío que te comento, ¿no? Entonces los tres al final, lo bueno es que congeniamos bastante bien, nos complementamos bien, porque tenemos experiencia distinta. Entonces eso permite, digamos, que nos complementemos más que uno opine sobre lo mismo, ¿no? Que tal vez eso en algunos casos puede generar conflicto,
pero en nuestro caso creo que nos complementamos bastante bien porque tenemos expertise distinta. Perfecto, entiendo. Camila, para cerrar, te quería hacer una pregunta. ¿Qué podrías recomendarle a emprendedores y emprendedoras sobre todo que estén interesados en conectarse frente a las empresas, en darles soluciones, si es también específicamente en el rubro de conectarlas con talento y específicamente también a mujeres como tú que quizás sientan que no estén tan relacionadas con la tecnología, pero al final sí hay un camino? ¿Qué recomendaciones podrías darles? Yo les recomiendo que hay que arriesgar. Si algo he aprendido en estos años como emprendedora, que además nunca pensé que me iba a convertir en emprendedora porque, como te comenté, yo tenía una línea de carrera en el mundo corporativo, siempre como que pensé más bien en mi línea de crecimiento dentro de una empresa grande, pero hoy habiendo pasado por esa experiencia del emprendimiento, creo que es una experiencia demasiado rica, que nutre muchísimo a nivel profesional y personal, porque además creo que te permite aprender muchísimo sobre uno mismo, sobre cómo manejar los tiempos, porque esas frases clichés de sé tu propio jefe, no hay nada mejor que emprender, no necesariamente es cierto, ¿no? Creo que emprender no es tan glorioso como muchas veces se quiere vender, Ajá. sino que es un camino igual duro y complicado, pero que sin duda vale la pena, ojo, ¿no? O sea, pero es un arriesgar un tema de estabilidad por conocer algo nuevo y sobre todo por hacer algo con propósito, que es lo que a mí me mueve muchísimo con Woman on Work, ¿no? O sea, no es un business for business, sino que yo estoy haciendo algo acá que considero es mi granito de arena para poder dejar, digamos, un esquema mejor para mujeres profesionales que buscan algo distinto y que no necesariamente lo encuentran en el esquema tradicional, ¿no? Pero yo creo que les recomiendo que se arriesguen. Yo no sabía tanto de tecnología ni de temas digitales, pero como todo en esta vida, todo se aprende y basta con que uno esté motivada, que uno se sienta la fuerza del propósito que viene detrás para que las cosas sucedan, y creo que es una experiencia muy rica y que realmente vale la pena vivir. Claro, y sobre todo también porque tú, entiendo que en su caso la parte del año de experiencia, hacerlo manualmente, indiferentemente de la tecnología, ustedes sabían cuál era la problemática principal y cómo se expresaba esa problemática por el lado de los postulantes y también por el lado de las empresas, ¿no? Eso le da la confianza siempre para decir, ok, indiferentemente de cómo se desarrolla, indiferentemente de cómo se vea, ya conocemos el problema. Así es, sí, totalmente. Y efectivamente al final la parte como de la tecnología o de lo digital fue llegando y lo vas aprendiendo y va llegando y más bien llega con mucha más fuerza si es que tienes como los cimientos y la base previa y fuerte de entenderlo a nivel conceptual, ¿no? Dale, perfecto. Bueno, Camila, muchísimas gracias por darte este espacio y conversar con nosotros. Personalmente me he llevado una muy, muy buena experiencia y te aviso cuando la entrevista esté. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Estamos en contacto. Escucha otros episodios de la Ruta Founders para conocer más historias de fundadores. Y no olvides ingresar a founders.pe, donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento.